Ok. Mm. No, eso no es. Si te doy a aceptar acá, se cambia No. la pantalla para que tú tengas el control. Ah, pero eso lo iba a hacer para ponerle grabar y poder grabar. Y ya se devolvía el control. Nada más era para como Ah, poner. ok. A ver, entonces vuelven a mandar, por favor. De hecho, tú estás grabando, ¿no? Le puse, sí les aparece que lo estoy grabando. Es que como yo ahorita ya estoy en la presentación, ya no me aparece la pantalla de Zoom. Por eso no puedo ver los comandos. Sí, aquí aparece un botoncito que dice grabando. Ok, entonces sí, ya lo estoy grabando. Pues mira, al menos hoy si se va a grabar, se lo subo y averiguo cómo hacerle, pero me parece que ya lo está grabando. Te comento, como yo ya puse la pantalla de PowerPoint, ya no me deja ver los comandos de Zoom, entonces no sé exactamente, no me aparece a mí que se está grabando, pero a ustedes sí les aparece. Sí, no, si no después investigo. Sí, aquí dice grabando. Pero... Ajá, Ok, dice grabando. Yo creo que sí estás grabando. sí, aquí ya me apareció grabando en esta computadora. Ok. Bueno, entonces hoy por mientras así le dejamos y ya mañana averiguo cómo hacer para que tú lo hagas, ¿va? Sí, Ya les aparece la de PowerPoint, ¿verdad? sí. Bien, entonces vamos a comenzar. La siguiente porción del tubo digestivo que nos corresponde checar es el intestino delgado. Entonces, el intestino delgado prácticamente es toda esta estructura. Es un tubo muy largo que comprende 3 porciones, la porción del duodeno, la porción del yeyuno y el ilion. En conjunto se describe que todo esto mide de 7 a 9 metros. Hay variaciones dependiendo dónde lo lean, pero aquí es importante tomar en cuenta si se está midiendo en un sujeto vivo o post-mortem. ¿Por qué? Porque cuando una persona está viva, nosotros que estamos vivos, nuestras asas intestinales, nuestro tubo digestivo tiene un tono muscular. Entonces ese tono muscular permite que se conserve la forma de un tubo, permite que tenga una longitud. En postmortem, ese tono muscular se pierde y hagan de cuenta que el tubo digestivo se relaja. Entonces, si nosotros medimos el tubo digestivo de un cadáver, podría aparentar que es mucho más largo que una persona viva, pero en realidad es porque se pierde ese tono muscular y las fibras se relajan. ¿Ok? Pero aproximadamente son 7 o 9 metros, siendo el segmento del duodeno pues pequeñito, podría ser hasta de 25 centímetros y ya de ahí tenemos el resto de las asas intestinales que las dividimos en yeyuno, la primera porción, e ilion, la segunda porción, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en esta segunda imagen que les puse, aquí están retrayendo asas intestinales del yeyuno, y esto corresponde a la división entre el duodeno, cuarta porción del duodeno, y el comienzo del yeyuno. Comenzando con el duodeno. El duodeno se describe que tiene forma de C, forma de U, forma de V, forma de O. Va a variar un poco, pero por las características de forma constitutiva lo vamos a dividir en 4 segmentos. De todas formas, miren, aquí tiene una forma de C y demás. Por lo general, muchos de sus libros de anatomías, para explicar el tema de duodeno, lo hacen junto con el páncreas. Y esto es a lo que se le denomina complejo duodeno-páncreas por su íntima relación que tienen. En esta C que se forma y en el huequito que queda en medio, vamos a tener alojada a la cabeza del páncreas y al cuello, ¿no? Que sería como la íntima relación con el duodeno. Y como comparten irrigación y también como van a compartir parte de las funciones digestivas. ¿Por qué? Porque desciende el colédoco, tenemos a los conductos pancreáticos y desembocan en el duodeno, pues están muy íntimamente unidos. Entonces, muchas veces ustedes pueden encontrar la descripción anatómica del complejo duodeno-páncreas. Además de eso, ¿qué otras relaciones va a tener de importancia? Pues bueno, vean en esta porción. El nacimiento de la arteria mesentérica superior y por otro lado la desembocadura de la vena mesentérica superior, que están por arriba de la tercera porción del duodeno.
Por detrás tenemos a los grandes vasos, una relación importante, la aorta que está a la izquierda, la vena cava inferior que está a la derecha. Por delante vamos a tener al colon transverso. Y esto que se nota acá corresponde a su mesocolon, que ya sabemos que lo une a la pared posterior. Entonces, el colon transverso que atraviesa al duodeno y que aparte también lo va a atravesar a través de su mesocolon, va a permitir que nosotros podamos dividir al duodeno en dos porciones. En una que es supramesocólica, esta, y otra que es inframesocólica. Si se dan cuenta lo que la imagen marca en esta posición que estoy señalándoles, correspondería a las hojas peritoneales, ¿no? A los pliegues peritoneales que corresponden al mesocolon transverso. Por arriba de este sabemos que es el supramesocólico y tenemos una parte del duodeno. Por debajo de estos pliegues tenemos al inframesocólico y hay otra parte. Entonces, este duodeno es supramesocólico e inframesocólico. Otro punto importante de sus relaciones y de sus asociaciones va a ser este ligamento que tenemos acá, que es el músculo suspensorio del duodeno, que su epónimo es el ligamento de Treitz. Si se dan cuenta y recuerdan, justamente esta porción tiene varios Treitz. Cuando hablábamos de peritoneo y les hablaba de las fases de coalescencia, hablábamos de la fase de Treitz, que es la retroduodenopancreática, que está aquí atrás. Tenemos al ligamento de Treitz, que prácticamente va a unir a la flexura duodeno-yeyunal, es decir, cuarta porción del duodeno con primera porción del yeyuno, hacia superior y tiene íntima relación con los pilares del diafragma, con el pilar lateral del diafragma. Entonces, este es el ligamento suspensorio de Treitz como uno de sus medios de sujeción. Además, recordemos que dos porciones del duodeno, la segunda y la tercera porción, son retroperitoneales secundarios, mientras que la primera porción y la cuarta porción van a ser intraperitoneales. La primera y la cuarta son porciones móviles, mientras que la segunda y la tercera van a ser porciones fijas y adheridas a la pared posterior. Ok, configuración interna. Las capas del duodeno van a ser las mismas que hemos estado explicando. La capa más interna va a ser una capa mucosa, después vamos a tener una capa submucosa, después tenemos la capa del músculo, que esta capa muscular se divide en dos tipos. Van a ser fibras circulares y van a ser fibras longitudinales, en comparación del estómago, que era lo que hablábamos ayer, que también tiene fibras oblicuas. Aquí no hay fibras oblicuas. Una vez que termina el estómago, el resto del tubo digestivo va a tener solamente fibras circulares y longitudinales, siendo las circulares la capa interna y siendo las longitudinales la capa más externa. El hecho de que nosotros tengamos dos tipos diferentes de disposición de las fibras musculares nos permite que exista un buen movimiento de peristalsis. Las fibras circulares, al momento de que se van contrayendo, van haciendo este efecto a través del tubo digestivo. ¿Para qué? Para que el contenido pueda ir pasando, ¿no? O sea, se crea una onda peristáltica que sigue, es como si nosotros, no sé, tiráramos una piedrita en el agua y se expande la onda, ¿no? Entonces, comienza una onda peristáltica, imaginémonos acá en el segmento superior del duodeno, y esa se va prolongando a través del resto del tubo digestivo, ¿no? Fibras circulares. Pero también las longitudinales permiten que haya un impulso, una propulsión y también una retropulsión, conceptos que mencionábamos el día de ayer. Entonces, nos ayudan en todo el proceso de digestión y de absorción de los nutrientes. Y por último, la capa más superficial va a ser la serosa. Ya sabemos que es la serosa, que va a estar recubriendo toda la superficie de este tubo digestivo. Lo importante aquí es reconocer cuáles son las características exclusivas o características más afines al duodeno, al yeyuno y al ilion. En el caso del duodeno, si nosotros lo vemos desde adentro, si estamos viendo su luz, vamos a darnos cuenta de que la mucosa tiene muchos pliegues, pero ojo, acá lo que les estoy señalando, que corresponde al esfínter pilórico,
Si me dejan de escuchar, me dicen, porque de repente aparece que mi conexión está mala, entonces para que no me vaya a quedar a medias en alguna explicación. Bueno, aquí donde está el esfínter pilórico, termina el estómago y comienza el duodeno, vamos a tener la primera porción. Esta primera porción está ensanchada en comparación a lo que le precede, que es el píloro, ¿ok? Si nosotros lo vemos desde la superficie, el píloro está como ligeramente sumergido y después se ensancha. Entonces a esto le vamos a llamar como ampolla, ¿ok? Que sería la ampolla duodenal, correspondiente a la primera porción, que es la parte más ensanchada del duodeno. Y esta porción tiene la característica de no tener estos repliegues, y como tal son repliegues semicirculares, ¿ok? Déjenme pasarle a esta imagen. Aquí se ve muchísimo mayor, muchísimo mejor. Tenemos al píloro, una estructura contraída, y después se ensancha y nos va a formar la ampolla duodenal, ¿ok? Esta no va a tener los pliegues circulares. En cambio, si nosotros seguimos viendo la estructura de la mucosa del resto del duodeno, sí tiene estos pliegues. Lo podemos encontrar como pliegues circulares, válvulas conniventes o las válvulas de Kering. Cualquiera de los tres nombres es correcto, ¿ok? Entonces esa sería una de las principales diferencias. Otra, tomando como punto de referencia las papilas duodenales, tenemos la papila mayor y la papila menor, nosotros podemos trazar una línea imaginaria acá, en la segunda porción del duodeno, aproximadamente al nivel de la papila mayor, y de este espacio hacia arriba, la mucosa del duodeno se caracteriza por tener glándulas de Brunner. Les puse estas pequeñas imágenes de este lado. Déjenme ver si le puedo poner zoom. Ok, glándulas de Brunner. Estas glándulas de Brunner se encuentran en la submucosa, pero van a drenar su contenido hacia la luz, hacia la mucosa. Aquí está la submucosa, glándulas de Brunner, y drenan su contenido. Principalmente es un contenido mucoso que tiene un pH más alcalino del estómago. ¿Por qué? La función de estas glándulas es amortiguar la acidez de todo el contenido que viene del estómago. Entonces, el primer punto de contacto, pues, lógicamente va a ser la primera y la segunda porción del duodeno. Entonces, estas glándulas de Brunner son sumamente abundantes en esta porción. Por debajo de esta porción ya no las vamos a encontrar o ya no va a ser significativo. Pero, ¿qué va a ser más significativo? Las criptas de Leeuwenhoek o las glándulas intestinales. Estas glándulas intestinales o criptas, igual en esta pequeña imagen que les puse acá, nosotros tenemos la superficie, la luz duodenal, tenemos los pliegues circulares o semicirculares, y después de eso vamos a tener las vellosidades intestinales. Entonces viene una vellosidad y boom, hay como un bache, una cripta, un orificio. Entonces ahí son las criptas intestinales o criptas de Leeuwenhoek, que tienen múltiples células. Entonces cada una de estas células va a tener diferentes funciones, ya sea de secreción, funciones inmunitarias o nerviosas. Y así van a estar. Entonces, por arriba de la papila mayor, ustedes identifican principalmente glándulas de Brunner, y por debajo criptas de Leeuwenhoek. Estas criptas de Leeuwenhoek o glándulas intestinales se continúan por el resto, no son exclusivas del duodeno, sino también las vamos a encontrar en el yeyuno, en el ileum son muchísimo menores. Ahorita vamos a ir aclarando todos esos detallitos. Esta otra imagen, pues bueno, se ve súper bien cómo es que nosotros tenemos las válvulas conniventes. Para darnos una idea de cómo son las válvulas conniventes, imaginémonos que son un anillo, pero es un anillo incompleto, o sea, así. Aproximadamente va a rodear 2/3 partes o 3/4 partes de la luz del intestino y el resto no. Pero imaginemos, tenemos una acá, tenemos otra acá, otra acá, otra acá, van en diferentes direcciones, ¿sí? Son sumamente abundantes en el duodeno y en el yeyuno, en el ileum ya no. Y se describe que la porción donde más cantidad de válvulas conniventes tenemos es en esta, en la última porción del duodeno,
en la última porción del duodeno y en la primera porción del yeyuno. Aquí es donde vamos a tener más pliegues circulares. En el resto sí hay, pero es un poquito menos. Aún así son sumamente importantes. ¿Qué otra característica tenemos en la mucosa? Pues bueno, lo que ya estábamos mencionando ahorita, que son las papilas duodenales. Una papila duodenal mayor que va a estar, si nosotros la segunda porción del duodeno la dividimos como que en paredes, tenemos una pared anterior, una pared posterior, una pared lateral derecha y una pared lateral izquierda. O una pared externa, que sería la lateral derecha, y una pared interna, que sería la lateral izquierda, que está en relación con la cabeza del páncreas. Entonces, en la pared lateral interna, entre la pared lateral interna y la pared posterior, ahí vamos a tener nuestras papilas, que como tal, las papilas son unas protrusiones en la mucosa. Nosotros vamos a ver como una bolita en la mucosa. Se dice que son aproximadamente de forma cónica y en su vértice tienen la abertura, donde van a drenar su contenido hacia el duodeno. La menor, la papila menor, que es la más superior, es mucho más pequeña y llega a ser inconstante. Y es más, o sea, drena el contenido del conducto pancreático accesorio de Santorini, pero es inconstante también este conducto, entonces no siempre se va a presentar. La que se considera que es hasta cierto punto constitutiva va a ser la papila mayor. Esta papila mayor va a drenar el contenido del colédoco y del conducto pancreático principal. Pero aquí hay varios conceptos que tenemos que aclarar. La papila como tal es la protrusión sobre la mucosa. Adentro de la papila está contenida la ámpula de Vater y también vamos a tener al complejo esfinteriano de Oddi o al esfínter de Oddi, ustedes ya lo habrán leído. Este chipotito, esta protrusión en la mucosa a veces no está y solamente tenemos la desembocadura o un orificio que drena el contenido de los conductos, ¿ok? Entonces, esta figurita color verde corresponde a lo que sería si nosotros siguiéramos el trayecto superiormente al colédoco, que contiene la bilis, y este correspondería al conducto pancreático principal, es decir, este. El conducto pancreático principal, su epónimo es conducto de Santorini, y del conducto pancreático menor es de Wilson. No, se los dije al revés. El principal es de Wilson y el accesorio es de Santorini. Conducto pancreático de Wilson, que es el principal, y el de Santorini es el menor. Entonces, tenemos el conducto pancreático principal, aquí viene. Va introducido en el parénquima pancreático y superiormente va descendiendo el colédoco. Estos dos se unen y van a formar un conducto común, ¿ok? Este conducto común tiene la característica que dentro de las capas o dentro de la pared del duodeno se ensancha y por eso es que forma la ampolla hepatopancreática o ampolla de Vater. Hepatopancreática, ¿por qué? Hepato, que hace referencia al colédoco que viene del hígado, y pancreática, pues al conducto pancreático principal, ¿ok? Y se ensancha. Entonces a este ensanchamiento de los conductos le vamos a llamar ampolla. Esta ampolla está adentro de la papila mayor. Si nosotros nos imaginamos que esta es la mucosa, está la mucosa y la mucosa tiene acá un topecito, ¿no? Un ensanchamiento que es de forma cónica y en su interior tenemos esta ampolla. Ahora, en asociación con esta ampolla y como tal con estas estructuras, tenemos al esfínter de Oddi. Aquí lo correcto es denominarlo complejo esfinteriano de Oddi. ¿Por qué? Cuando ya se forma la ampolla de Vater o como tal la hepatopancreática, hay fibras musculares circulares. Tenemos un conducto común, fibras circulares que lo están envolviendo. ¿Para qué? Para hacer la función de un esfínter. Cuando es necesario que el contenido se dirija hacia la luz del duodeno, este músculo se tiene que relajar para que pueda pasar todo el contenido. Cuando yo no requiero que el contenido se drene hacia el duodeno, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que contraer. Entonces las fibras circulares me ayudan a esta función. Pero también se ha descrito que antes de que se unan estos dos conductos, el colédoco también tiene fibras circulares que le sirven de esfínter. Entonces sería el esfínter del colédoco.
Y el conducto pancreático, antes de unirse, también tiene fibras circulares que rodean al conducto que le sirven de esfínter para moderarlo. Entonces, si nosotros sumamos las funciones de estos tres esfínteres por separado, tenemos el complejo esfinteriano de Oddi. ¿Ok? Vean, colédoco, conducto pancreático mayor, aquí no lo estamos viendo, pero se tendrían que unir, se ensancha, se forma la ampolla de Vater y drena sobre el vértice de la papila mayor. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de la irrigación. La irrigación del duodeno va afín con la irrigación de la cabeza del páncreas, comparten irrigación. Entonces, primeras estructuras que nosotros debemos de identificar es que voy a tener en cuenta la arteria gastroduodenal y voy a tener en cuenta la arteria mesentérica superior. A partir de estas dos arterias es que surgen las ramas que me van a irrigar al duodeno. Regreso al tronco celíaco. Del tronco celíaco voy a tener la arteria, a ver, permítanme un segundito. Voy a tener la arteria hepática común. Recordando que la hepática común se va a convertir en hepática propia cuando surge esta rama, ¿ok? O esta colateral, que va a ser la gastroduodenal. Entonces, la gastroduodenal me va a dar una rama que es supraduodenal, que esta llega a ser inconstante, es una rama pequeña, y me va a dar estas dos ramas que son importantes, que van a ser las arterias gastroduodenales superiores. Entonces, yo a todos los vasos del duodeno les voy a denominar gastroduodenales superiores o gastroduodenales inferiores. En el caso de los gastroduodenales superiores, van a surgir de la arteria gastroduodenal, ¿no? Y esta va a ser rama a su vez de la hepática común. Y los voy a dividir en dos, en una rama que es anterior y en una rama que es posterior. Entonces yo voy a decir arteria gastroduodenal superior anterior. Arteria gastroduodenal superior posterior, ¿ok? Así como tengo anterior y posterior que surgen de acá arriba, también voy a tener sus análogas que surgen de acá abajo. Entonces, segundo vaso que a mí me interesa es este, ¿sí? Que es la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior va a dar esta arteria, que es la arteria gastroduodenal inferior, ¿ok? Es un solo vaso, o sea, surge como un solo vaso, arteria gastroduodenal inferior, y se va a dividir en sus dos ramas, en su rama anterior y en su rama posterior. Entonces voy a tener en esta porción a la arteria gastroduodenal inferior anterior y a la arteria gastroduodenal inferior posterior, ¿ok? Sigue siendo el mismo nombre, solamente identifiquen que va a cambiar superior, inferior y anterior y posterior. Ahora, como tal, estos vasos están en asociación con la cabeza del páncreas y de ahí van a ir dando ramos que se van a dirigir hacia el duodeno. Va a haber ramos que se van a dirigir hacia el duodeno y hay otros que se van a dirigir hacia el páncreas propiamente dicho, ¿ok? Y aquí surgen dos arcos de anastomosis. La arteria superior anterior se va a anastomosar con la arteria inferior anterior, ¿ok? Entonces tenemos un arco anterior. Y la superior posterior se va a anastomosar con la inferior posterior y forma un arco por detrás de estos dos órganos, ¿ok? Entonces prácticamente así va a estar dada la irrigación. ¿Alguna duda que tengan con esto? ¿No? Ay, a ver, espérenme, creo que comenté, no sé si les estuve diciendo gastrodenales o pancreatodenales, pero son las arterias pancreatodenales, ¿ok? Entonces aquí, esta imagen es muy afín a la primera que les estuve explicando. Tenemos las superiores, inferiores, anteriores, posteriores y sus arcos anastomóticos por delante y por detrás. En el caso del drenaje venoso, el drenaje venoso va a ser muy similar. Se dice que las venas van a ser satélites a todas las arterias. Ok, ¿saben? No había aparecido el chat.
Pero lo que mencionas de las pancreatodenales, sí, creo que les estuve diciendo gastrodenales, perdón, ando medio distraída, pero son pancreatodenales, ¿ok? Todas las que les mencioné, pancreatodenal superior anterior, pancreatodenal superior posterior, y las inferiores, pancreatodenal inferior con su rama anterior y su rama posterior. ¿Me puedes repetir lo de las anastomosis? Sí. Tenemos los ramos. Tienes tú tu arteria gastroduodenal que se va a dividir en dos. Te va a dar esta gastroduodenal, la arteria pancreatodenal anterior y la pancreatodenal posterior. La arteria pancreatodenal anterior superior se va a anastomosar con la arteria sinónima o homóloga, pero inferior. Es decir, de la arteria mesentérica superior va a surgir esta arteria, que es la pancreatodenal inferior. Esta pancreatodenal inferior va a dar su rama anterior. La rama anterior va por delante del páncreas. Va por delante del páncreas, va dando ramas para el páncreas y el duodeno y se anastomosa con su homóloga superior. Es decir, hay una anastomosis de la pancreatodenal anterior superior con la pancreatodenal anterior inferior, ¿ok? Y lo mismo ocurre con las posteriores. Tienes una posterior que surge de la superior y tienes una posterior que surge de la inferior y se anastomosan por detrás. Entonces terminas teniendo un arco anterior y tienes un arco posterior. No siempre ocurre estas anastomosis, en la mayoría de las veces sí se anastomosan, y si no se anastomosan, simple y sencillamente pues dan su irrigación a sus respectivos territorios. Y en el caso del drenaje venoso, el drenaje venoso es satélite, solo que aquí hay un pequeño detalle. En el caso de esta vena que se alcanza a ver acá, que es la vena pancreatodenal superior posterior, va a ser la única superior. Aquí no vamos a describir una vena pancreatodenal superior anterior, no se describe, únicamente se describe la posterior. Y esta posterior drena su contenido directamente en la vena porta. Aquí vemos cómo ya está formada la vena porta y drena su contenido. En cambio, en la parte inferior, recordemos que aquí tenemos la arteria mesentérica, entonces va a ser análogo. Ayer veíamos el drenaje venoso del estómago y en la curvatura mayor tenemos las arterias gastromentales. Por lo tanto, también vamos a tener venas gastromentales. La gastromental derecha sigue su camino y drena en la vena mesentérica superior. Pero antes de vertir su contenido en la vena mesentérica superior, va a recoger la sangre que va drenando la vena pancreatodenal superior anterior. Entonces ya no drena acá, si se dan cuenta. En la parte superior únicamente vamos a tener el drenaje de la vena pancreatodenal superior posterior, pero la superior anterior va a drenar abajo, va a drenar sobre la vena mesentérica. Se une a la gastromental derecha y ya drena como un solo vaso. Y aquí abajo vamos a tener el drenaje venoso de las pancreatodenales inferiores, tanto la anterior como la posterior, ¿ok? Cada una de estas drena con un vaso exclusivo en la vena mesentérica inferior. Entonces yo tengo la vena mesentérica inferior y veo cómo drena la vena pancreatodenal inferior anterior y la pancreatodenal inferior posterior. Y en un solo vaso en conjunto va a drenar la vena pancreatodenal superior anterior y la gastromental derecha. Y directamente sobre la vena cava, sobre la vena porta, va a drenar la pancreatodenal superior posterior. Es un poco de trabalenguas con los nombres, pero solamente recuerden dos superiores, dos inferiores, uno es anterior y otro es posterior, ¿sí? Tanto en arterias como en venas. ¿Alguna duda hasta acá? Me aparece que esto se va a terminar en 3 minutos. Según yo había programado las sesiones para que fueran como que corridas y con más tiempo, pero no sé por qué. ¿Les parece que cierre esta y la vuelva a abrir? Y en dado caso de que no puedan ingresar con el mismo link, les subo uno nuevo para que podamos continuar con Duodeno e Ilion. ¿Les parece bien?
Ok, entonces voy a cerrar esto y ahorita lo vuelvo a abrir, porque si no se va a cerrar.